Hola, buenas tardes y bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Charlas con Juan, este espacio de intercambio de ideas informal donde invitamos a los líderes más importantes de la industria de la seguridad física de los materiales radioactivos a compartir un poco de su tiempo con nosotros, contándonos sobre sus experiencias, sobre temas que tienen que ver con la seguridad física de los materiales radiactivos. Yo soy Juan Bernal, el CEO de GSS, y hoy para hablar de los retos y desafíos en la importación y transporte de material radioactivo tengo dos invitados muy especiales, perdón. Jaime Manosalva y Yasmín Rosas, bienvenidos a Charlas con Juan. Hola Juan, buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos y bueno, muchas gracias. Bueno, les cuento que Jaime y Yasmín, Jaime es el gerente y Yasmín es la coordinadora en protección radiológica y asesorías de Importrans Radiactivos Limitada, que es la compañía líder, una compañía líder a nivel latinoamericano y líder en el mercado colombiano en transporte de materiales radioactivos y la única compañía en el país que tiene licencia para transporte de categoría 1, de material de categoría 1 y con una licencia muy amplia para transporte de categoría 2 a categoría 5 de materiales. De nuevo, bienvenidos. Y como en todas las charlas empezamos un poco hablando de ustedes y quiero empezar por las damas. Yasmín, ¿cómo estás? Quisiera que nos contaras un poquito de ti. Eres nacida en Bogotá, ¿no? Sí, Juan, muchas gracias por la invitación. Es un espacio muy bonito en el que estamos un poco más cerca de todo el sector. Sí, efectivamente, nací en Bogotá, vivo en Bogotá. Tengo una formación de base que muchos se preguntan, bueno, ¿qué hace trabajando con radiactivos? Soy bacterióloga. Y llevo ya 11 años en el sector trabajando con materiales radiactivos. Inicié como tecnóloga en medicina nuclear. Hoy en día, pues, tengo una maestría en prevención en riesgos laborales y pues ya llevo 5 años en Importrans. Para mí es una dicha acompañar a Importrans en todo este tiempo, en todo este camino. Realmente me apasiona muchísimo lo que hago, me hace, aporta felicidad. Entonces, nada. Y tú coordinas toda la parte de protección radiológica, ¿no? Y también, bueno, además de las asesorías que hace Importrans. Sí, en este momento el tema de protección radiológica está a mi cargo. Hay obviamente un oficial de protección radiológica que también pues, es autónomo en la ejecución de muchas actividades del día a día. Ya como la empresa ha ido creciendo, pues digamos que ya se van como asignando una serie de actividades. También pues el fuerte ahora es el tema de asesorías, de poder darle la mano, apoyar a otras empresas que también están tomando fuerza en el sector especialmente de la industria con el manejo de materiales radiactivos y pues así nos hemos ido como consolidando en ese tema de transporte y de importación de material radiactivo del país. Y la seguridad física también recae sobre ti. Sí, ese ha sido un reto, indiscutiblemente ha sido un reto. Ya entendemos por qué estamos aquí. Si hay algo, digamos, no complejo, pero sí diverso, es la seguridad física en el transporte. Porque todo el tema geográfico, todo el tema del tipo, del bulto, de la estructura, de los accesos, bueno, hay un sinnúmero de factores que hacen que la seguridad física se convierta como la mano derecha en la ejecución de este tipo de actividades. Y hay otra cosa adicional, y es cómo se aplica o qué es eso de la seguridad física en el transporte radiactivo. ¿Se aplica igual que en un transporte convencional? ¿Se maneja de la misma manera? ¿Es más fácil, más difícil? O sea, tomarlo, leerlo y aplicarlo y ejecutarlo es bien interesante. Bueno, ahora nos contarás unas de tus experiencias.
Jaime, cuéntanos un poquito de ti. Eres de Boyacá, ¿no? De Boyacá, Cundinamarca, en Colombia también. No, señor. Bueno, Boyacá es un departamento Ay, perdón, perdón, perdón. independiente de eso, pero nací en un pueblito de Me Boyacá llamé en Tunja, perdón, sigue. que se llama Corrales. Es un pueblito absolutamente hermoso que está más o menos a 3 horas de Bogotá. Y llegamos a Bogotá en esta trasegar de la vida. Empiezo a trabajar en la Fundación Santa Fe, luego de terminar el colegio. Sí. Llego al servicio de medicina nuclear como auxiliar, y ahí empieza mi vida alrededor de la medicina nuclear. Obviamente se empieza uno a apasionar por el tema de las gamografías, y he dado con la suerte o la bendición de estar siempre con unas personas alrededor mío que me han acompañado en este camino, como fueron desde los médicos, el personal de medicina nuclear. A través del tiempo, me han permitido desde muy pequeño hasta al momento poder acompañarlos y poder hacer de esto algo bien interesante. Primero porque esto me encanta lo que hago. No sé qué podría hacer si no hago esto. Uh-huh. Obviamente empiezo como técnico, después tengo la oportunidad de hacer unas tecnologías. Voy a la Fundación Cardioinfantil, trabajo 20 años allá. En algún momento hicimos, por algunas razones y afortunadas, empiezo a trabajar en el ciclotrón que empezó a funcionar en la Fundación Santa Fe, el primero que hubo en Colombia, acompañado de otras personas maravillosas que también me han ayudado, me han acompañado durante todo este tiempo. Y en ese momento nace una necesidad, y de ahí la empresa Importran Radioactivos. Una necesidad. Ahora quiero que cuentes la historia en un minuto de cómo nace Importran sobre un café, ¿no? Tomándose un café, como muchas cosas en Colombia han nacido. Pero la primera pregunta y obligada es si ustedes verdaderamente piensan que la seguridad física es un riesgo real. Y si es un riesgo real en países como los nuestros, países no solamente en Colombia, sino en países como en toda la región, ¿es algo que ustedes sienten como una amenaza real? Nosotros, como necesidad de la empresa, o cuando se forma, iniciamos en medicina nuclear convencional, ¿sí? En medicina nuclear, en equipos PET, y es una empresa que de alguna manera empieza a funcionar muy en ciudad. En Bogotá empezamos a movernos hacia algunos lugares de Colombia, a expandirnos, pero siempre en un ámbito muy de ciudad, donde, y seguramente ahora Yasmin nos va a contar mucho más, porque los grandes retos en seguridad empezaron cuando fue necesario empezar a movernos a nivel nacional y más en territorios nacionales. Claro. En ese momento, para nosotros, nacen esos nuevos retos de poder, obviamente, transportar y movernos por todo Colombia. En un momento nosotros teníamos una licencia que era muy particular, de algunas rutas muy puntuales. En algún momento logramos tener un alcance a nivel nacional que nos permitió, obviamente, movernos mucho más fácilmente, y obviamente ahí nacen esos mayores retos de la seguridad. Pero por trans nace, como me contabas en otra ocasión, nace como en respuesta a una necesidad de transporte de material radiactivo, ¿cierto? Y en el momento en que nace no había un énfasis importante, el tema de seguridad física no era un énfasis primordial, era un tema que
pues había que tener en cuenta, pero no era una preocupación mayor, ¿cierto? Al principio. De acuerdo, sí, señor. Inicialmente, la mayoría de las compañías que hacían transporte de material radioactivo lo hacían porque ellos eran los que importaban el material y no había una reglamentación propia o independiente del tema de transporte. Luego, pues empieza a crecer la demanda en todo el país. Ahí se crea la norma y obviamente empieza a crearse unas necesidades que, como creo que lo hemos conversado muchas veces, para nosotros ha sido muy interesante porque empezamos obviamente con unos pocos retos, con unas pocas necesidades, y a medida del trasegar, del pasar del tiempo, de las nuevas necesidades, pues obviamente empezamos a tener que mirar cómo planteábamos o cómo resolvíamos esas situaciones. Y ahí... La seguridad física, en el caso nuestro, se convierte en una necesidad, ¿no? No era probablemente algo en el inicio que estaba contemplado como hoy en día. Es un eslabón con el otro, o sea, la ejecución depende de esto. Inicialmente no. ¿Por qué? Por la forma en la que nace, por la forma en la que se empieza a mover la operación, pero llega un momento en que, lo que dice Jaime, la demanda, los accesos, el tipo de vehículos, el tipo de carga, bueno, un sinnúmero de razones, incluyendo el marco normativo que empieza a hacerse un poco más, no más rudo, pero sí más fuerte en la implementación, pues hace que la seguridad física se convierta en un elemento importante. Pero ¿qué pasa? Que el ensayo y error no suena tan simpático, pero infortunadamente muchas cosas se desarrollan de esa manera. El ensayo y error, en algunos aspectos no tan relevantes, hacen que la seguridad física se convierta en un tema indispensable en la ejecución de las labores. No solamente para el transporte, para el almacenamiento. Nosotros tenemos pues un búnker para almacenar material radiactivo, para la importación, para la distribución, para absolutamente todo. Y no solamente ese tema de dispositivos, ese tema de vehículos, sino también el tema de entrenamientos, de capacitaciones. Bueno, es un sinnúmero de factores que se vuelven indispensables, que se sabía desde el principio que eran importantes, pero ya no son solamente por cumplir, ya son una necesidad, o sea, ya hay que tenerlos y hay que hacerlos rodar y que rueden bien alineados con la logística o con la operación o con el día a día. ¿Cuáles son los principales materiales que Transporte importa? Es decir, que ustedes más transportan en el país, ¿cuáles son los materiales que más transportan? En su mayoría manejamos fuentes no selladas por el sector de medicina nuclear. Una buena parte de los servicios está centrado en medicina nuclear, entiéndase flúor 18, tecnesio, generadores de molibdeno, yodo 131, radio 226, todo lo que se maneja para terapia y diagnóstico en medicina nuclear es, diría que un 70% de la operación. Sí, señores. Y el restante son fuentes que se utilizan en la industria, como americio berilio, cesio 137, cobalto 60, californio 252. Un espectro bastante amplio, porque manejamos pues medicina nuclear y la industria, categoría 5, de la 2 a la 5, también eventualmente categoría 1, cobalto 60. Ahí tenemos de todo. ¿Y cuáles son esos principales retos? Esta pregunta para los dos. Pero pues, Yasmín, ya que estás en el tema, ¿cuáles son los principales retos al que se han enfrentado ustedes en estos últimos años en esta parte del transporte de material radioactivo? Son muchos, son bastantes. Yo voy a hablarles de los retos operativos. Sí, dale. Yo me voy con lo operativo y Jaime por su administrativo. Ajá. Operativos son varios. Primero, cuando surge la necesidad de ampliarnos, de decir, bueno, hay que abarcar este otro mercado,
pero ¿cómo vamos a llegar allá? ¿No? Entonces, la capacidad instalada, vehículos. ¿Qué necesita un vehículo? No es lo mismo que yo maneje un carro pequeño con un blindaje sencillo para separar el conductor de la zona de carga, ¿cierto? Sí. Con unos dispositivos pequeños, con una llave, con un GPS, con una alarma, a que maneje un camión, un furgón, con un material radiactivo de 3, 4, 5 toneladas, a que maneje el de 25 kilos, al que, bueno, en fin, o sea, son características de materiales completamente diferentes. Entonces, el primer reto operativo es la capacidad instalada, y una capacidad instalada que tiene que ir de la mano de la seguridad, y eso implica a la gerencia recurso, eso también es otro reto. Otro reto operativo, bueno, voy a mover esto, pero ¿en dónde voy a almacenarlo eventualmente? ¿Cuál es la seguridad física donde voy a almacenar esto? Esto es categoría 2, ¿lo puedo o no lo puedo hacer? A eso se le une ese reto también del marco regulatorio y, bueno, ¿y a esto cómo lo cumplo, cómo lo ejecuto, cómo lo avanzo? Y no solo eso, sino también surgen otras cosas a nivel operativo en nuestro país, por nuestra geografía, por el tema de orden público. El reto es grandísimo, el reto es enorme porque es tener seguro vehículo, carga, material radiactivo, grupos armados, son un montón de cosas, o sea, son un montón de factores que en el momento que tú te sientas a verificar cómo voy a hacer esta evaluación de seguridad y que no me pase nada, no dices, son demasiados factores, son demasiados. Entonces, el reto de seguridad ha sido constante, ha sido permanente, ha ido amarrado a la capacidad instalada, ha ido amarrado al tema del conflicto interno de nuestro país, ha ido amarrado también a ese tema de capacitación y de entrenamiento de personal, porque parece que no, pero sí genera un impacto de conseguir personas que quieran trabajar en el sector y que tengan un grado de compromiso. No es lo mismo que tú consigas el conductor que maneja un furgón con, no sé, con una carga normal, a que le digas, no, usted maneja radiactivo y tiene que tener en cuenta estas medidas de seguridad. Ahí ya lo hace un trabajo diferente, ya genera un compromiso y puede que el conductor que tiene probablemente la misma capacitación de cualquier otro conductor te diga que no. Eso también es un reto operativo, el que la gente se pueda articular con el tema de seguridad, con el tema de protección, con el tema de vamos a hacerlo bien. Eso también ha sido un reto en la operación. Y perdóname, hija, y una pregunta para Jaime en ese tema es, Jaime, los usuarios, los clientes, los usuarios reconocen estos retos de seguridad física, sí los reconocen, sí los valoran a la hora de trabajar con ustedes, entienden las necesidades. Yo creo que sí y de alguna manera nosotros lo que siempre hemos buscado es que el cliente de alguna manera se sienta tranquilo cuando nos encarga su carga, ¿sí? Pues de alguna manera ellos han visto que esa necesidad de que cada día hayan elementos que ayuden a que se facilite el poder transportar de manera segura, como son sistemas de seguimiento satelital, un tema de seguros, tema de pólizas, donde usted le pueda demostrar, o es nuestra tarea, siempre ha sido mostrarle que Importran siempre está pendiente de que es seguro llevarle su carga. Al demostrarle que hay algunos requerimientos, como le decía hace un momento, desde el tema de ayudas, del tema de pólizas, de los diferentes elementos para poderle transportar de manera segura, ellos han reconocido que no es tan fácil, por decirlo de alguna manera, desarrollar esta actividad. Nosotros empezamos de pronto, como siempre, con algunas pocas necesidades, como hablábamos hace un momento, y cada día esos nuevos retos que se nos fueron dando por el camino
los retos y hoy miramos y nos vamos hacia atrás y miramos que hace, cuando empezamos y después cuando fue necesario hacer cambios muy importantes, siempre ha tenido un nuevo reto a corto plazo, cada año, cada momento, porque nosotros hicimos una transición, teníamos una posibilidad de una licencia con algunas oportunidades, con algunas autorizaciones, pero después fue necesario, queríamos importar, queríamos hacer otras líneas que nos dieran la oportunidad de tener mayor fortaleza como empresa, y obviamente era necesario buscar dónde hacer almacenamiento, era necesario irnos de la mano con el plan obligatorio, con el plan de ordenamiento territorial, buscar zonas donde pudiésemos construir esa zona de almacenamiento, mirar cómo, si bien no necesitamos una gran área, tenemos que buscar algunas alianzas y algunas compañías que de alguna manera quisieran ir con nosotros de la mano en nosotros ofrecerles el transporte y ofrecerles algunas otras condiciones que fueron muy interesantes para nosotros, para fortalecernos y obviamente para decirles, oiga, venga, vamos de la mano, construimos las zonas de almacenamiento, nosotros podemos importar, les podemos ofrecer aparte a ustedes también que almacenen, las dificultades que tienen en otros sitios por el tema de no poder construir sus zonas de almacenamiento, vengan acá, hagámoslo juntos, nosotros transportamos y todas esas sinergias ayudaron a que obviamente Importrans se siguiera reconociendo, nos siguieran viendo bien y pudiésemos obviamente crecer y seguir en el mercado. Creo que esa fue uno de los principales retos, fue ese cambio a una bodega, porque nosotros funcionábamos con una zona de almacenamiento pequeña, una oficina más o menos hacia el centro de Bogotá, y nos decidimos mudar por completo a un parque industrial donde se nos facilitaban muchas cosas, desde lo logístico. Sí, yo creo que como hablábamos antes, el transporte tradicionalmente lo hacen las mismas compañías o los han hecho los mismos usuarios o importadores, y tener una compañía externa que le ayuda a uno a solucionar toda esa cantidad de requerimientos y retos que hablabas ahorita, Yasmín, pues es muy útil porque los requerimientos no paran, ¿no? La regulación sigue evolucionando y estar atento de eso, digamos, al cambio es muy complicado. Yo creo que Colombia tiene una característica bien especial en este tema de transporte por sus problemas de orden público, ¿no? Por sus problemas históricos en la parte de orden público, la situación del país. Y ese tema es uno de los temas que quería tocar hoy porque pues usted es una compañía que se dedica a transportar material muy peligroso donde hay un foco cada vez mayor en asegurar estos materiales, donde existe un peligro que se percibe como un peligro real. Y cuando ustedes están en esta parte, yo sé porque lo hemos hecho juntos, es transportar este material a través de, por ejemplo, eventos de disturbios en el país o situaciones de orden público complicadas. ¿Cómo es un transporte en una zona de orden público complicada? ¿Qué es lo que Importrans tiene que hacer y qué ha hecho para poder asegurar estos materiales en estas situaciones verdaderamente complejas? Bueno, ese tema de orden público es bien interesante, ¿no? Digo bien interesante porque tenemos historias para contar. Nosotros cuando nos movemos en una zona de conflicto, de orden público, tenemos que hacer una verificación antes de iniciar el desplazamiento. Obviamente eso va también ligado, va amarrado al tipo de material o la peligrosidad o el tipo de vehículo que se vaya a mover, ¿sí? No es lo mismo que maneje un generador de tecnecio, no estoy diciendo que sea menos o que sea más, estoy diciendo por la categoría de riesgo, a que mueva un California 252, solamente por el tema de costos entre una fuente y la otra, no hablemos de peligrosidad para no generar ahí como el que uno es más importante que el otro, ¿sí? Solamente eso ya lo hace que sea un poco especial o diferente el manejo. Sin embargo,
hay unas zonas que nosotros ya tenemos identificadas, o sea, nosotros ya sabemos cuáles son las rutas que son difíciles porque ya hemos tenido eventos, hemos tenido temas con grupos al margen de la ley, porque hemos tenido cierres de las vías por la misma población, porque hemos tenido accidentes, bueno, no nuestros, sino en la misma vía, o porque ya el tema geográfico no nos ayuda. Ya sabemos cuáles son las rutas en las que podría presentarse algún tipo de inconveniente. Entonces, cuando se asigna un servicio de ese tipo, especialmente cuando manejamos material radiactivo para la industria, que normalmente son vehículos grandes, que son grandes, que son categoría 3, categoría 4, pues en conjunto normalmente con el cliente se determina pues por temas de seguridad los tiempos de desplazamiento. ¿Sí? No es lo mismo que yo me desplace en el día que me desplace en la noche, donde mi capacidad de respuesta es muy baja y probablemente la capacidad de respuesta de los grupos de apoyo también. Claro. ¿Sí? Entonces, tenemos restricción de horarios, tenemos restricción de zonas, tenemos rutas principales y rutas alternas, tenemos seguimiento satelital, tenemos una excelente coordinación logística que está articulada con otro grupo de trabajo y tenemos pues un equipo de trabajo realmente con mucha disponibilidad para estar ahí pendiente. Ya si la situación se sale de nuestras manos, porque nos ha pasado, pues ya nos vamos a los entes de apoyo, ¿no? Ya hay cosas que ya nosotros no podemos hacer con nuestra propia capacidad de respuesta y nos toca irnos con apoyo de grupos externos, ¿no? Por fortuna, sí hemos tenido eventos, sí hemos tenido necesidades, pero ninguna con un desenlace que en este momento podamos lamentar. Por fortuna ha sido, digamos que todo se ha resuelto en la marcha y se ha resuelto de manera exitosa. Entonces, esa preoperacional, esa antes de iniciar un desplazamiento se convierte en un aliado para la prestación de un servicio. Y esa colaboración, me imagino, Jaime, con los entes del Estado, los entes de seguridad del Estado, que son estos grupos, es fundamental para poder hacer unos transportes efectivos y estar, digamos, contar con ese apoyo es fundamental, ¿o no? Porque hay muchas compañías en otros países que tratan, o usuarios que tratan de hacer transportes, pero no tienen esa coordinación, esa cercanía con los organismos estatales. Y si se presentan problemas, que siempre se presentan, pueden no tener la coordinación tan bien hecha como ustedes, como para que los entes del Estado puedan apoyarlos, ¿no? Sí, señor. Nosotros, como le decía hace un momento, digamos que una gran parte de la operación se realiza en zona urbana. Cuando nosotros empezamos a transportar a nivel rural, fue indispensable ir de la mano con el dueño, el gestor de la carga, porque estas personas también han logrado tener una importante acercamiento con la comunidad y con los grupos que normalmente están en algunas zonas del país y que ayudan para facilitar el desarrollo de alguna operación. Nosotros, con algunas compañías que eventualmente les prestamos servicios de transporte que manejan el tema de hidrocarburos, ellos también son muy minuciosos en su desarrollo de cualquier movimiento que lo categoricen ellos como de mayor criticidad. Entonces, va de la mano con el tema de policía, con el tema con las autoridades locales, y ellos trabajan también muy de la mano con ellos. Entonces, nos han permitido a través del tiempo ir encontrando, manejando mayor experiencia para poder obviamente desarrollar nuestra operación de una forma más tranquila.
Eh, nosotros, cuando empezamos a trabajar con la de mayor criticidad, con la de categoría 1, pues obviamente sabíamos que podían existir algunas rutas que no eran tan fáciles y digamos que por fortuna en esos primeros momentos estuvimos trabajando de la mano con todos los entes gubernamentales que podrían estar implicados en un tema de seguridad, ¿sí? Yasmín decía hace un momento que tuvimos un incidente. Tuvimos un incidente que al momento, con un grupo al margen de la ley, que infortunadamente nos retiene un vehículo no con material radioactivo, ¿cierto? Se pretendía hacer una tarea de alguna forma logística que se podría facilitar, pero necesitábamos movernos por un territorio nacional y nos vimos involucrados en una situación que afortunadamente creo que es la situación que para nosotros es de olvidar porque no queremos ni ahora ni mejor de no olvidar para que no pase otra vez, sí, pero bueno. Exacto. Entonces, afortunadamente, en su momento, las personas que nos acompañaban y que afortunadamente todo salió bien, se pudo llevar a feliz término todo y digamos que aprendimos que algunas zonas del país requieren mayor respeto y que no se puede trabajar solo. Entonces, tenemos que ir muy de la mano con todos los entes que ayudan con el tema de seguridad. Nosotros creemos que nos movemos bastante bien por una buena parte del país y consideramos que por ahora es la zona que vamos a seguir manejando. No sé si mañana de pronto tengamos que hacer algún movimiento a esa zona, creo que lo pensaríamos y miraríamos cómo probablemente lo trabajaríamos. Pero eso, algún otro accidente no menor, encontrarse usted en la mitad de algún de un juego cruzado por algunas compañías. Afortunadamente los dueños de la carga colaboraron, fue de alguna manera, pues Yasmín hace su cadena de llamadas, logramos colocar el vehículo en un lugar seguro mientras pasa todo este evento y después, de nuevo, con el tema de la ayuda de la comunidad, que obviamente aquí y en muchos sitios es muy importante, la comunidad y estas empresas que ya trabajan y que ya de alguna manera manejan la comunidad ayudan a facilitar para poder terminar el servicio y terminarlo pues a feliz término. Eso es de lo más complejo si queremos hablar de algún incidente que hubiese podido tener importancia. Hemos estado obviamente en algunos trancones, en algunas otras dificultades, pero que son manejables a nivel rural. Bueno, fuego cruzado y contacto con grupos al margen de la ley, reteniendo personas, sí, es decir, es bastante complejo. Y creo que nadie quisiera estar en esa situación en ninguna parte. Yo creo que, y esta, para ti, para Yasmín, teniendo en cuenta todas esas experiencias y las que nos cuentas y tu paso por Importrans, ¿cuál crees que ha sido el aporte o ha habido un aporte importante de Importrans a la seguridad física de los materiales radiactivos en Colombia y en la región? Yo creo que sí, yo creo que Importrans ha hecho algo muy interesante y es mostrar en el sector o darle esa garantía al sector de que se puede hacer un transporte en cualquier zona del país en el que su material radiactivo, porque ellos finalmente no piensan tanto en el vehículo, el conductor, sino su material radiactivo, que son responsables de eso, se pueda mover de una forma segura, cumpliendo con su necesidad, pero también con la regulación, pero también con las medidas de protección. O sea, no es solamente un servicio de yo le entrego acá, usted entrégueme en este punto, ¿sí? No es solamente el traslado, es el traslado, es la seguridad, es la protección, es la calidad, es la oportunidad del servicio. Entonces, a mí me parece que el ejercicio de Importrans, que nació con la licencia de categoría 1, extremadamente peligroso, porque
siendo honestos, nuestro ejercicio rudo a nivel documental y a nivel de seguridad física fue más fuerte cuando nos vimos en la necesidad de transportar categoría 1, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el mecanismo para medir el sistema? ¿Cuál es el mecanismo para hacerlo? Y con los tal vez 14, 13 servicios que hemos hecho, no hemos tenido ningún accidente o incidente relacionado con. Quiere decir que esa evaluación preliminar sí funcionó y el ejercicio nos quedó bien hecho, ¿no? Y pues una muestra clara es que pues nosotros lo llevamos a un congreso afuera y lo presentamos. Miren, nosotros sacamos esta matriz y estas son las condiciones que nosotros consideramos para transportar extremadamente peligrosos y queremos que lo conozcamos porque pues somos los únicos en el sector que lo estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la gran enseñanza? Mire, si usted necesita o usted requiere ejecutar una labor en la que la seguridad y la protección es indispensable, evalúe, analice, ejecute, pero vuelva a evaluar su ejecución para ver si está obteniendo los resultados esperados. Entonces sí creo que tenemos mucho por aportar y sí creo que hoy en día sí suena el nombre no como monopolio, como dicen algunos, sino sí suena el nombre como algunas cosas bien hechas, especialmente. ¿Cómo fue la respuesta a esa matriz cuando la presentaron? ¿Cómo fue la respuesta? Esa respuesta fue como, hay una empresa privada que hace eso, porque finalmente ese tipo de servicios lo hace el ente regulador, ¿no? Está en cabeza del ente regulador. A nosotros nos llegó la necesidad y nosotros dijimos, pues, apostémosle. ¿Qué podemos perder? Nada, pues que no funcione. Pero sí, realmente la gente sí quedó como sorprendida, se hicieron buenos enlaces, buenos contactos, de mire, podemos mejorarla así, escuchar las experiencias de otros países, mire, podemos alimentarla de esta manera, podemos hacer que sea más fuerte de esta otra. Entonces sí fue acogida y sobre todo la ejecución y la alimentación en ese momento de las otras entidades pues hicieron que fuera un poco más robusta, más fuerte, mejor estructurada, porque pues en su momento no era tan sencillo. Y si somos claros, hace 5 años atrás, 6 años atrás, pues no era que se hablara mucho de seguridad física en el transporte. Y aún así hay un par de documentos del organismo, pero pues así que sea fuerte, a estos años, estos 2, 3 años acá, tal vez sí, pero hace unos 5, 6 años, creo que no tanto. ¿Estás de acuerdo con eso, Jaime, que ese sí ha sido el principal aporte de importancia a la seguridad física? Realmente nosotros, para nosotros, digamos que cuando nace la necesidad de que alguien tenía que hacer ese servicio, volvemos a lo mismo. Hicimos lo de medicina nuclear y luego en algún momento llegamos a la necesidad o el país tenía la necesidad de que alguien transportara la categoría 1. En ese momento hubo un cambio bien importante en todo el tema reglamentario en el país, pero un cambio bien importante donde en ese momento incluso no se sabía si era mejor hacer una licencia por categoría 1 o hacer una categoría de la 1 a la 5 o una por una y otra de 2 a la 5. Tanto así que nuestra licencia es de las primeras licencias que hubo en el país para licencia como tal. Entonces hacemos hacemos esa licencia acompañado pues obviamente de la transición y empezamos a darnos cuenta que adicionalmente estábamos aprendiendo y desarrollando una tarea que nos iba a fortalecer, ¿cierto? Como lo acaba de decir Yasmín, obviamente se hace una tarea, se encuentra que Yasmín y el recurso técnico nos ayudan a gestionar todo el tema de seguridad y que acompañado de eso iba a podernos
tanto a nosotros como probablemente sin duda al cliente final le iba a poder ayudar a resolver un problema. Si bien en la categoría 1, pues en este momento somos los únicos, también hacemos categoría 2, que en temas reglamentarios se acompaña de mucha documentación parecida a la de la categoría 1, que donde nos dio fortaleza y donde nos enseñó a hacerla, pues obviamente con esa primera que tuvimos, donde eventualmente aprendimos y cada día pues obviamente se ha ido nutriendo más ese saber hacerlo y sin duda pues como dice Yasmín, agrupando muchas cosas que nos dan fortaleza y que nos ayudan a salir bien al mercado. Claro. Hay uno de nuestros, de las personas que nos están viendo que pregunta que si ustedes hacen asesoría internacional, que si los pueden buscar para asesorarlos en proceso de transporte. Me imagino que sí. Sí. La respuesta es sí. Que los llamen. Claro que sí. Nosotros incluso, pues sin duda, siempre hemos estado creciendo por fortuna y seguramente en algún momento, cuando sea el momento, valga la redundancia, nosotros estamos buscando, pues obviamente, cubrir algunas otras necesidades. Pero nada, obviamente, bienvenido y agradecemos, pues obviamente, el interés en que nosotros podamos... Y es importante para nuestra audiencia entender que esto no es un programa pagado, ni está importante invitado, ni pagado, ni patrocinado, nada, absolutamente nada. Nosotros en Golden Security, a través de muchísimos años, nos encontramos con muchas compañías en el mundo que trabajan con nosotros y Importrans siempre ha sido una compañía que nos ha impresionado favorablemente precisamente por su foco y su dedicación a la seguridad física y el énfasis que le ponen sus transportes, que siempre nos ha parecido, digamos, sobresaliente y que la diferencia de otras compañías, y por eso es que están ustedes aquí. Tal vez para finalizar, que nos acercamos al final, les quería preguntar, ¿qué recomendaciones o qué tips, cuál es como decías tú, Yasmín, en algún momento, cuál es en lo principal que se tiene que enfocar alguien que esté planeando o que vaya a ejecutar un transporte de material radioactivo? ¿Qué es eso que tú, de entre todo lo que hay que planear, todo lo que hay que hacer, qué es algo que tú dirías, hombre, enfóquese en esto y en esto y en esto, que creo que eso es lo más importante? Primero, pues que tenga muy claro la operación a desarrollar. El ejercicio nuestro, en nuestra transición, por decirlo así, nosotros nos fijamos en la operación más grande. Dijimos, vamos a ver de esto grande, a ver cómo lo podemos enfocar, cómo lo podemos segmentar o cómo lo podemos ejecutar si es así. Entonces sí es importante cuando uno inicia cualquier tipo de actividad, independientemente de que sea transporte, ¿no? Que tenga un alcance completamente claro. ¿De dónde hasta dónde? Okay. ¿De dónde hasta dónde? En cada una de esas fases, ¿qué necesito? ¿Sí? Capacidad instalada. Yo no puedo iniciar sin una capacidad instalada. ¿Por qué? Porque cuando inicie me voy a quedar corto en capacidad instalada. Vehículos, detectores, dispositivos, obviamente eso se reduce en costos, ¿no? Eso es importante en la planeación, ¿no? Esa planeación estratégica. Para mí es muy importante el tema de capacitación y entrenamiento. O sea, para mí resulta fundamental que tanto la parte directiva, gerencial o que coordina con la operativa se articule muy bien y se convierta en una prioridad de tener personas capacitadas, entrenadas. Porque si uno se va a la estadística, en muchos casos la mayoría de los errores son cometidos o las causas generalmente son por errores humanos o por mal uso en la instrumentación o por inadecuado uso, perdón. Entonces, ese tema de capacitación y entrenamiento que infortunadamente en algunas instancias no es importante, en el manejo de material radioactivo se vuelve indispensable.
porque así yo reduzco esa cantidad de eventos que pueden ocurrir en torno a una prestación de servicio, ¿sí? Entonces, a veces cuando las empresas están iniciando, consideran que esa inversión en capacitación, en entrenamiento, en asesoría no es indispensable. Para mí sí es indispensable, no solamente porque soy asesora, obviamente, o sea, no es ningún interés particular, pero sí en la operación se evidencia cuando la gente está articulada con la prestación del servicio y con el compromiso. Planeación y ejecución, perdón, planeación y educación, que son las dos que... Yo creo que adicionalmente hay algo, y es que compañías como Importrans que nacen y que obviamente el país necesitaba transportar material radioactivo, y se empieza a ganar una experiencia que para mí es bien importante cuando alguien decide que tiene una necesidad, revisar el tema de experiencia. ¿Por qué lo digo? Nosotros tenemos como experiencia que ayudamos o acompañamos o hicimos los primeros servicios con Avianca para que Avianca pudiese hacer su transporte aéreo y que nos ayudara a nosotros, porque nosotros éramos una partecita, pero necesitábamos otro componente. Entonces, pienso yo que dependiendo la necesidad que cada uno tenga, Juan dice como un usuario, alguien que necesite o que tenga que desarrollar una tarea de transporte por lo que él hace o por lo que él necesita, si de pronto irse hacia atrás y mirar un poquitico de experiencia. Creo que en Fuentes Abiertas tenemos una gran experiencia moviendo isótopos de vida media, corta, lo que tú quieras, porque realmente ha sido bien importante esa experiencia que hemos adquirido, no solamente con el componente terrestre, sino también acompañándonos del componente aéreo para poderle brindar al cliente una muy buena opción en algunas necesidades de transporte a nivel nacional, que como lo hemos venido hablando, Colombia tiene una topografía bien compleja, probablemente en algunas partes del mundo, pero ustedes cómo se demoran tanto tiempo haciendo 200 kilómetros o haciendo 150 kilómetros, pero si eso lo hacen en tanto tiempo, entonces nosotros nos tenemos que acompañar de transporte aéreo en cualquiera de sus modalidades. Entonces, esa experiencia definitivamente prima y ayuda a que esto más el factor técnico se complemente y obviamente podamos entregarle al cliente final una buena satisfacción. Claro. Bueno, Jaime y Yasmín, gracias. Gracias por este espacio corto para contarnos un poquito de las experiencias que han tenido en estos últimos 13 años transportando material radiactivo. Gracias por ese foco y ese enfoque permanente en la seguridad física, que es algo que nosotros pensamos que beneficia mucho al país y a la región. Y espero verlos pronto en alguno de los viajes y de nuevo tomarnos otro café juntos, ¿no? Juan, muchas gracias por la invitación. Nada, que sigamos en estos espacios para compartir nuestras experiencias. Muchas gracias por tener en cuenta Importrans. Nosotros, como se lo ha dicho siempre, estaremos a la vanguardia, queriendo estar bien y mejor para, obviamente, ofrecer un buen servicio y siempre un transporte seguro, sin duda. Gracias, Jaime. Gracias, Yasmín. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Y gracias a todos por compartir una vez más este espacio con nosotros. Los invito dentro de 15 días a la próxima charla con Juan. Vamos a cambiar un poco de tema. Dentro de 15 días no vamos a hablar de transporte, pero vamos a hablar de otro tema muy, muy interesante en la parte de seguridad física de materiales radiactivos. Gracias y hasta pronto.